muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué privilegio y un gusto para mí estar aquí saludándoles nuevamente en este día lunes 1 de julio. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Cuánto nos alegra que más hermanos y hermanas se estén uniendo a nosotros por todo el mundo para estudiar estas lecciones. Nuevamente están aquí conmigo los pastores Joselito Rentería y Víctor Argueta. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pastor, gracias. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ¿no les parece?, en este Claro que estudio. sí. Así que, pastor Argueta, ¿qué tal si hace la oración? Padre nuestro, nuevamente te damos gracias por habernos dado el privilegio de la vida. Y es porque tu brazo y tu misericordia no se ha cortado todavía. Aquí nos hemos arrodillado pidiendo el perdón de los pecados y ahora la dirección de tu Santo Espíritu para el estudio de este día. Ayúdanos, Señor, para que esta lección pueda ser benéfica para muchos y en primer lugar para nosotros. Danos, Señor, de lo alto, al igual que le diste a tus discípulos el poder, danos a nosotros también tu Santo Espíritu. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos la grande misión que el Señor nos ha encomendado en este campo de la educación, como es el de llevarle el mensaje, las enseñanzas de Cristo a la gente. Pero en la lección de hoy, nosotros tenemos que entender una realidad con la cual nos vamos a encontrar. Y es que al ir haciendo esa obra, nosotros vamos a mirar que hay personas que van a ser un poco lentas para aprender. Y por lo tanto, tenemos que, pues, ser guiados por Dios para saber cómo enseñarles. Pastor Joselito, ¿será que el mismo Jesús encontró esa debilidad en sus discípulos? ¿Será que Jesús él mismo, como maestro de maestros en su labor educativa, se encontró con ese desafío a la hora de educar a los discípulos? Claro que sí, pastor, así lo muestra la Escritura. Y vamos a leer el libro de Marcos 9, 31 y 34. Y veamos la condición de sus discípulos para este momento. Marcos 9, 31 al 34 dice de esta manera: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y estuvo en casa. Y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Aquí encontramos una lentura para aprender, una tardanza para aprender lo que el Señor les añoraba que supieran. Él les estaba diciendo aquí, por lo que iba a pasar, que subiría a Jerusalén e iba a ser, y se iba a cumplir la Escritura, pero ellos tenían otra cosa en su corazón. Aquí nos dice la Escritura que ellos, lejos de entender la verdad para ese tiempo, que era la verdad presente para ellos, estaban peleando quién se sentaría al lado o a la izquierda de Jesús, o quién de ellos iba a ser el jefe, el que iba, el mayor de ellos ahí. ¿Será que en ese tiempo el mundo o nosotros aún podemos estar en esta condición, pastor? Definitivamente, y mientras usted estaba hablando, estaba viniendo a mi mente el cuadro
había aquí tres cosas en el alumno o en los alumnos que imposibilitaban que asimilaran la enseñanza. La primera era que no entendían. Eso estaba bastante difícil, estaba bastante duro cuando el alumno no entiende. Lo segundo era que tampoco preguntaban, porque tenía miedo a preguntar. Claro. Y la tercera eran los problemas que tenían de relación entre ellos. Como usted preguntaba, nos toparemos nosotros a la hora de hacer la labor de educación con ese tipo de situaciones en los alumnos. Sin duda que sí, Pastor Argueta. Amén. Dando estudios bíblicos, tú, por ejemplo, te has encontrado a veces con personas de este tipo, que manifiestan este tipo de debilidad. Sí, a veces uno da un estudio y el siguiente día va y da otro, y a veces uno se da por entendido que el estudio anterior quedó claro, pero como ellos no preguntan, uno pasa a otro estudio y cuando después vuelve a retomar el estudio, sabe que ellos no saben nada. Esto no lo hemos visto. Pero le digo, si estudiamos la semana pasada. Entonces, al igual que los discípulos, vea, ellos a veces nosotros en el peregrinar de dar estudios, a veces nosotros decimos, pero a veces a nosotros nos preocupa más el ver que no aprende el alumno cuando no pone en práctica, porque a veces uno dice, mire, pues hay que guardar el sábado. Y uno siempre ve que se van a trabajar en sábado. Y dice, ¿cuándo es que va a aprender? Y le dice, mire, usted necesita aprender, digamos, a comer. Y uno ve que come de todo. En ese aspecto uno ve que como que no ve uno avance en el aprendizaje del alumno. Entonces, hermanos, lo que el pastor Argueta está diciendo, y que sin duda tú en la labor educativa que Dios te ha puesto a hacer, también lo has experimentado con las personas a quienes les enseñas, pues también nos debe llevar a nosotros a tener paciencia, porque también así fuimos nosotros. También nosotros, pues en alguna manera nos costó aceptar este mensaje. Muchas de las verdades que hoy, pues por la gracia de Dios, conocemos, no fue así, como dicen, de primas a primeras, que las agarramos y las pusimos por obra. Una de esas, Pastor Joselito, es la de la Reforma Pro Salud. ¿Cómo le fue a usted cuando asimiló o entendió lo que Dios esperaba de usted en cuanto al cuidado de su cuerpo, por ejemplo? Mire que habemos diferentes clases de personas. Habemos personas que se hace difícil hacer los cambios o aceptar el mensaje. Pero habemos personas que definitivamente, aunque lo entendamos, no hacemos caso. Pero para mí, en lo personal, creo que, pues siendo ya adventista de nacimiento, cuando llegó esta verdad en mi vida, aún a mitad de edad, yo entendí que era un mensaje que el Señor me mandaba y yo lo acepté. Y aunque fue un poco difícil ir haciendo los cambios, pero gracias a Dios pudimos salir adelante. Gracias a Dios. Bueno, pero leímos en Marcos el caso de esas tres circunstancias que presentaban como el obstáculo para que los discípulos entendieran la enseñanza. Pero ¿qué es lo que dice Lucas 22, 21 al 24? Pastor Argueta, si lo lees, por favor. Leemos aquí en Lucas 22, 21 al 24 lo siguiente. Dice 21. Mas he aquí, la mano del que me ha entregado está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de entregar. Hubo también entre ellos un discípulo, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pienso aquí, según el relato bíblico, que la tardanza de ellos en el aprendizaje es que estaban enfrascados. ¿Quién iba a ser el más alto? ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién iba a tener el poder? Entonces no se habían tanto profundizado en la enseñanza de Cristo, sino en el poder. Bueno, si este
va a ser el rey de Israel, el que va a gobernar. Entonces yo quiero también estar ahí cerca de él, yo también tener poder. Y entonces eso es lo que a ellos les hacía esa tardanza de aprendizaje, porque ellos querían poder, al igual que hoy en día. A veces hoy en día alguien se allega a la iglesia pensando que ahí en la iglesia pues va a tener poder y va a poder dirigir y hacer todo. Y cuando ve que no, que allí la cabeza es Cristo, entonces ya ellos dicen, no, aquí no es. Por eso es que tardaron ellos en el aprendizaje. Claro. Ahora, Pastor Joselito, nosotros somos, decíamos ayer, pues en cierta manera, por la gracia de Dios, pues maestros constituidos por Él para enseñar. Pero al mismo tiempo que somos constituidos maestros para enseñar, también somos alumnos, porque nosotros tenemos que estar constantemente aprendiendo del maestro para enseñarle a otro. Exacto. Pero, ¿qué me dice usted en cuanto a lo difícil que puede ser para nosotros entender claramente las enseñanzas de Jesús cuando estamos emproblemados entre nosotros mismos? ¿Qué piensa usted de este obstáculo que muchas veces pues se vive a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de hermanos? Es difícil cuando nos enfocamos en los problemas y hacemos que los problemas opaquen el mensaje que el Señor nos quiere dar. Aquí vemos un ejemplo, y yo veo aquí, pastor, en este ejemplo la paciencia, como usted mencionó, del maestro. En este momento, cuando el Señor le estaba dando un mensaje que definitivamente, pues, en un momento muy difícil que el Señor necesitaba que comprendiera. Ya estaba el Señor para pasar la copa, para ser crucificado, y ellos no comprendían. Y la Escritura nos muestra aquí que estaban disputando. Simplemente cuando el Señor les dijo, mas he aquí la mano del que me ha de entregar está conmigo a la mesa. Ahí debían de haberse levantado las antenas. ¿Cómo, Señor, se te ocurre decir eso? Y ver que llegar a un espíritu de escudriñamiento. Pero a veces los problemas de las dificultades nos opacan de nosotros, pastor, entender realmente el mensaje, la verdad para este tiempo. Apreciado hermano y hermana, las disputas en la iglesia, las disputas en la familia, las disputas entre hermanos van a ser un gran obstáculo para que nosotros avancemos en el conocimiento del gran plan de salvación. Tú puedes ver aquí que parte de la lentitud para aprender lo que el Señor quería que los discípulos comprendieran se debía, número 1, a que no entendían, número 2, a que no preguntaban, y número 3, a que habían disputas entre ellos. Yo quisiera ahora animarte, hermano, hermana, que si tú tienes alguna disputa con algún hermano, con alguna hermana, mira, arréglate con el Señor y arréglate con ese hermano y con esa hermana, porque tú te estás privando de la gran revelación que Jesús quiere darte. Eso obstaculiza para que tú asimiles el plan de Dios para tu vida y también todo el conocimiento que Él te quiere dar para que como maestra o como maestro lo vayas a compartir con otro. Asegúrate, hermano y hermana, que no haya disputa en ti. Tú eres una maestra que el Señor ha elegido para llevar el mensaje. Yo soy un maestro que el Señor ha buscado para llevar un mensaje, pero yo no puedo estar en disputa, hermano. Yo no puedo tener mi corazón así lleno de veneno, lleno de rencor, lleno de ira, de enojo. No puedo, hermanos. El Señor no me va a usar así. Miren, aprendamos de esto. Por la gracia del Señor nos ha constituido como maestros el Señor. Pero al mismo tiempo somos alumnos. Hay más lecciones que aprender para dar. Pero si estamos con disputas, no las vamos a asimilar, no las vamos a entender. A veces en la iglesia hay disputas por cuestiones de cómo hacer la obra de Dios. Hay disputas por a veces cosas triviales, hermanos. Y cómo me gustaría que buscáramos, por lo menos en las iglesias de sostén propio, eliminar toda disputa entre hermanos, eliminar toda división, todo problema, todo pleito, todo espíritu de superioridad. Oh, qué triste cuando yo escucho que el ministerio tal, se considera el mayor.
y ve al otro como que esos todavía les falta. Hay ese espíritu, hermanos, que había entre los discípulos, todavía ahora, aún en las iglesias de sostén propio. ¿Cuánto entonces animo y exhorto para que busquemos ahora, hermanos, eliminar ese obstáculo que impide aprender, como son las disputas entre nosotros? Así Jesús miraba a los discípulos que se distraían y por lo tanto ellos no comprendían claramente el mensaje. El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto? En la primera nota que aparece aquí, Pastor Argueta, la del deseo de toda la gente, de la página 399. Dice, durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el camino de sus discípulos para las escenas que le esperaban. Les había dicho que había de subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidades subsistía en sus corazones. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar las distinciones a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos. Cuando entraron en Capernaum, Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarles e instruirles, pero esperó para que ellos en una hora tranquila y cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. ¡Qué tremendo esto! Si él ya les había dicho, voy a ir y voy a morir. Aunque ellos no lo aceptaban, ellos no entendían eso, pero no lo entendían por eso de las rivalidades, porque para ellos no aceptaban que Jesús muriese, sino que ellos querían que iba a ser el rey y que los iba a liberar del yugo romano, y eso, ellos no entendían eso, no lo aceptaban de que Jesús iba a morir, no lo aceptaban, mucho menos iban a aceptar que iba a resucitar. Pero ¿por qué no aceptaban eso? ¿Y quién se los estaba diciendo? Se los estaba diciendo el maestro de los maestros. ¿Por qué no creerle? Pero ellos eran tardos en el aprendizaje porque habían en ellos esa que los estaba comiendo. ¿Quién sería el que se sentaría a la derecha o a la izquierda? Pero eso era, Pastor Joselito, porque estaban aferrados a una idea que tenían ellos previamente concebida. ¿De qué idea? Sigue diciendo aquí la nota. Dice, los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían avalorado a sí mismos y unos a otros, y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. Aquí había un espíritu, yo creo que, del enemigo. Y a veces esta lección más bien es para nosotros, más que leer de lo que ellos hicieron. Podemos ver esto consecutivamente aún en este tiempo. Aquí vemos que estando en esta condición les era difícil para ver y penetrar las tinieblas que estaban por afrontar, siendo que era un momento muy importante. Y su más grande interés era el establecimiento que el reino iba a establecer y que ellos iban a tomar parte importante en ese reino. Y esa era su disputa. ¿Y quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el más grande? Creo que el Señor Jesús les daba lecciones. Dijo que el que se humilla será ensalzado y el que se enaltece será humillado. Otra vez tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, el que no fuere como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. Ya les había dado lecciones en la escuela donde los había tenido, pero ellos parece que a este punto no comprendían.
A esto me dice pastor que qué difícil es cuando se arraiga en el corazón esas ideas preconcebidas. Y por estar en esta condición, los acontecimientos, hermanos, en relación con Cristo, los agarró por sorpresa. ¿De qué manera, pastor Argueta? Vamos al relato bíblico que está aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 22. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, quien fue varón perfecto, poderoso en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y sentenciado a muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado de una mujer de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Oh, ahí está. Bueno, aquí se ve entonces que estaban asombrados, estaban sorprendidos de que pues se dijera de que Él había resucitado. Los acontecimientos en relación con Jesús los tomó a ellos por sorpresa debido a todo lo que hemos estado diciendo. Así que, pues, qué triste que un acontecimiento que debió haber sido de mucho gozo, de mucha alegría, ellos lo estuvieran percibiendo de esta manera, pues con asombro, con tristeza, con chasco, con decepción. No sé, ¿qué te parece a ti esta actitud? Yo no entiendo todavía por qué, si Jesús les había dicho: voy a morir y voy a resucitar, así como se había cumplido la primera parte, ya había muerto. Si Jesús les dice: vamos a Jerusalén, pues allá voy a morir, ya ellos habían visto que había muerto, ¿por qué no aceptar la segunda parte? El tercer día voy a resucitar. Y entonces ellos dicen que no lo aceptaban eso. Entonces nosotros hoy en día quizás estamos enfrascados en otras cosas, que estamos descuidando ese gran acontecimiento que es prepararnos para la segunda venida de Cristo. ¿Qué le parece, pastor? Yo creo que al igual que ellos, hay eventos que están frente a nosotros que tal vez ya se han predicado y se han dicho, pero ¿cuánto los hemos entendido y comprendido para que cuando eso llegue no nos tome por sorpresa? Aquí vemos a estos dos discípulos que iban ese domingo de la resurrección, iban ido de Jerusalén a Emaús, y ellos iban con un espíritu por el suelo. Porque ¿cómo era posible que ese día era un día tan importante que el Señor Jesús ya lo había anunciado? Voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y ellos, esas palabras no les pasaban ni por su mente. Es más, las mujeres ya les habían dicho que había resucitado y todavía no lograban captar esa verdad que el Señor Jesús les había dicho. Creo que nosotros podemos estar en una situación similar. Si me permite, quiero compartir con usted y con estos hermanos una lecturita aquí que está en relación con esto que estamos viendo. ¿Cómo es que ellos quitaron de sus corazones las palabras que el Señor Jesús les había dicho? Dice el Conflicto de los Siglos en la página 652. Dice: pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de la prueba, los encontró sin la debida preparación. Sigue diciendo:
La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se las hubiese predicho. Así también, dice, las profecías que nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo difícil o el tiempo de angustia no los encontrará listos. Me parece importante compartir esta cita de la sierva del Señor, porque quiera el Señor que nosotros hayamos entendido todas estas verdades proféticas que son para nuestro tiempo, que nos dan una vislumbre del futuro, pastor. Nos dan una enseñanza de cómo serán los momentos que estamos por afrontar, para que cuando lleguen esos momentos, estas palabras estén siempre en nuestra mente. Bueno, voy a leer para ustedes la última nota, que siempre está conectada con el deseo de todas las gentes, solo que esta vez la página 739, donde dice que era extraño que los discípulos no recordaran las palabras de Cristo, ni comprendieran que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. Era extraño. ¿Por qué? Porque debieron haberlo entendido. No comprendían, dice, que tan exactamente como la primera parte de su revelación, se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Pastor, Qué trágico. Mire, esto me hizo a mí pensar, estos 2 hombres y los discípulos, aunque Jesús les había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar, ellos no lo aceptaban. Cuando Jesús murió, ellos lo aceptaron, pero no aceptaban la resurrección. Pero los malos sí. Los malos, dice que el siguiente día ellos se acordaron y dijeron, mira, acuérdanos de lo que dijo este hombre. Y ellos, aunque no creían en que iba a resucitar, sino que ellos creían de que podían llegar a robarlo. Y dice, nos acordamos de este engañador que dijo que iba a resucitar el tercer día. Hay que ir a ver. Ellos sí creían, y los discípulos, por eso la lección decía, tardos para aprender, pero esta gente sí fue lista para aprender. Qué ironía, ¿no? Los enemigos del Señor sabían y los discípulos de Cristo no lo sabían. Bueno, mis hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros, habiendo entendido lo que sucedió, no suceda con nosotros. Para que nosotros también, con la ayuda de Dios, pues eliminemos esos obstáculos que impiden el entender el plan de Dios para nuestra vida. Como lo son las disputas, como lo son las rivalidades, las disensiones que puedan haber entre nosotros. Y también, hermanos, el hecho de que pues no comprendamos y al mismo tiempo ni preguntemos. Obstáculos que impiden aprender y que nos hacen lentos para asimilar. Aquí, como dijo el hermano, el pastor Argueta, el pastor Joselito, había una ironía en el sentido de que los gobernantes, los fariseos, se acordaban de esa parte y los que deberían de estar, pero hasta felices porque esa parte ya se había dado, estaban chasqueados, estaban tristes, estaban como asombrados de que eso pudiera suceder. Esos son, hermanos, los peligros, miren, esos son los peligros de uno estar enfrascado en disputas, estar enfrascado en disensiones. Por eso te animo, hermano, hermana, si tienes alguna disensión con alguien, cae de rodillas, pídele a Dios que te perdone, busca arreglarte con ese hermano, con esa hermana, no tengas ninguna disensión para que Dios te bendiga con todo el conocimiento y tú lo puedas comprender. Estamos viviendo en un tiempo final, estamos viviendo en las últimas horas de este mundo, donde las facultades mentales tienen que estar bien despiertas para entender el mensaje. Y si estamos con estas situaciones como la de los discípulos, nos vamos a privar de la bendición. De manera que hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude para
reconocer nuestras limitancias, reconocer nuestra culpabilidad y pedirle a Él que nos ayude para que eso sea eliminado de nuestra vida. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, cuánto te agradecemos por hacernos ver las diferentes situaciones que pueden impedir el comprender el mensaje. Así es. Nos has mostrado, Padre, esta situación de tus discípulos, que es la que sin duda también has tenido con nosotros, y es la que nosotros también tendremos con aquellos a quienes les enseñemos. Esa actitud, Padre, de que pues a veces no comprendamos o ni preguntemos o estemos en disensiones que impiden el entender. De manera que hoy nosotros, Señor, aquí te rogamos que nos perdones si hemos estado contribuyendo para que este aprendizaje que tú nos quieres dar no lo hayamos entendido. Si hemos estado contribuyendo, Señor, con estas actitudes, perdónanos por favor. Y te pedimos para que también tengamos la paciencia con aquellos que las tengan y podamos también ayudarlos. Pero Padre, te pedimos que no tampoco vayamos de aquí en adelante pues cayendo en estas debilidades para pues perdernos la bendición. Te pedimos por favor que nos ayudes, que en la iglesia, empezando por nosotros, tengamos un corazón libre de disputas, libre de disensiones, de manera que no nos robe eso, la bendición del entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo tenemos que estar para comprender, y nos enseñas esto para que también comprendamos a aquellos que están padeciendo del problema, para que de esa manera entonces los ayudemos. Te agradecemos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.